Todos sufrían de una locura que se propagaba en Estados Unidos en la década de 1840, la fiebre de Oregón. No era una enfermedad repentina. Se había estado gestando desde la expedición de Lewis y Clark. Oregón desarrolló la reputación de tener un clima perfecto y libre de enfermedades que podría convertirlo en el granero del oeste. Comerciantes esperanzados, charlatanes propagandistas y agentes del gobierno habían escrito libros elogiando las virtudes del oeste y alentando el asentamiento allí. Para muchos de esos esperanzados, charlatanes y agentes del gobierno, les vendieron el sueño de ir al oeste que se convirtió en una pesadilla fronteriza. Un camino de promesas se oscureció hasta convertirse en un callejón de sombras. Una búsqueda de renovación se transformó en un descenso hacia la muerte. Porque debajo de la superficie de aventuras en la pradera, fogatas alegres y una creencia inquebrantable en el destino manifiesto, viajar en carretas cubiertas por el viejo oeste no era nada menos que un infierno oculto. Un apodo común para las rutas terrestres, ya fuera el de Oregón, California, Mormón o Santa Fe, era el cementerio más largo de la nación. Las estadísticas también lo respaldan. Entre las décadas de 1830 y 1860, los historiadores estiman que entre 300,000 y 500,000 personas recorrieron los caminos hacia el oeste. Según el Servicio de Parques Nacionales, el número total fue más cercano a 350,000 y de este grupo, entre 20,000 y 30,000 murieron. En porcentajes, entre el 6 y el 10% de todas las personas que se dirigieron al oeste murieron antes de llegar al Pacífico. Con aproximadamente 1 de cada 10 inmigrantes encontrando la muerte, la cantidad de tumbas ocultas que salpican los caminos es inconmensurable. Para ilustrar esta imagen de proporciones trágicas, observa un mapa de la ruta Overland que conecta Independence con el territorio de Oregón. 30,000 muertes a lo largo de 2,000 millas de camino equivalen a 10 o 15 muertes por milla. Si te acercas aún más, encontrarías una tumba cada 100 o 150 yardas, lo que equivale a la longitud de un campo de fútbol americano o de fútbol soccer. ¿Por qué había tantas tumbas sin marcar a lo largo del ruta de Oregón? La muerte llegaba por oleadas durante la larga y ardua travesía a través de llanuras, montañas y desiertos. Simplemente no había suficiente tiempo ni recursos para construir fosas comunes con lápidas adecuadas. Los emigrantes tenían un horario muy ajustado, necesitaban llegar a su destino antes de que llegara el frío intenso y las sofocantes nevadas. Los viajeros tenían tanta prisa que cuando alguien moría, a menudo había que tomar decisiones perturbadoras y desesperadas. Por ejemplo, en la época dorada de la migración hacia el oeste, una joven de 17 años vio morir a su padre y a su madre de cólera el mismo día. Alguien robó su ganado justo cuando su hermano cayó enfermo inmediatamente después. En lugar de rescatarla, el resto del grupo de carretas la dejó atrás. Disminuir la velocidad o detenerse habría significado la muerte para todos ellos. Los cadáveres de las caravanas a menudo quedaban sepultados bajo los propios caminos. Los emigrantes eligieron este método sabiendo que la tierra suelta podía compactarse con los carromatos que venían detrás. Además, dejar las tumbas sin marcar significaba que los ladrones y bandidos no podían saquear a los muertos. Como resultado, muy pocas tumbas de la ruta Overland permanecen marcadas en la actualidad. Sin duda, las enfermedades y dolencias se llevaron el título del asesino más letal del oeste, contribuyendo a 9 de cada 10 muertes en el camino. Si quieres profundizar en la sentencia de muerte que significaba enfermarse en la frontera, revisa nuestro videoensayo sobre este mismo tema. El segundo enemigo más mortal de los emigrantes en el sendero de Oregón no era más que los accidentes. Estos accidentes se presentaban de muchas formas. Accidentes con las carretas, disparos que salían mal, ahogamientos sin supervisión y la propia madre naturaleza, ya fueran animales o mal clima. Aunque a primera vista puedan parecer mundanos, muchos de los accidentes que causaban caos en las caravanas estaban llenos de dolor y sufrimiento. Los accidentes con las ruedas de las carretas provocaban un horror especialmente perturbador. Era demasiado común en el camino que la gente muriera aplastada por la rueda de su carromato de pradera.
Y en un giro trágico, los niños eran víctimas con más frecuencia que los adultos. Tiene sentido. Niños jóvenes y activos subiendo y bajando de un carro en movimiento mientras avanza dando tumbos por un suelo lleno de baches provocaría caídas. Un emigrante llamado A.B. Harden escribió sobre este problema en la entrada de su diario de 1847. Cito: el pequeño hijo del señor Harvey, Ricardo, de 8 años, fue a subirse al carro y se cayó de la lanza. Las ruedas le pasaron por encima, le aplastaron la cabeza y lo mataron instantáneamente. Nunca se movió. Fin de la cita. Los percances con armas de fuego no tardaron en sumarse a los relatos de muertes accidentales de la ruta. Las caravanas de carretas temían más a los ataques de nativos americanos que a cualquier otro peligro potencial en el camino. Por eso llenaban sus carretas de armas, siendo las de fuego la elección de muchos. Por eso el Servicio de Parques Nacionales llamaba a estas carretas, entre comillas, arsenales rodantes, conducidas por hombres que nunca debieron tener un arma. Muchos de los emigrantes en el camino nunca habían poseído ni usado un mosquete o una pistola en su vida. Compraban rifles nuevos en la costa este o a comerciantes del Medio Oeste que se aprovechaban de la paranoia de los viajeros hacia el oeste. Estas armas del camino a menudo estaban mal hechas y se disparaban o explotaban sin previo aviso. Esto llevó a todo tipo de incidentes, ya fuera que la gente estuviera cazando animales salvajes o limpiando su arma. Sin familiaridad con las armas de fuego, accidentalmente disparaban a los animales de tiro, a sus compañeros de viaje y a menudo a ellos mismos. Cruzar ríos era otra forma de percances mortales en las rutas hacia el oeste. Siendo los puntos más peligrosos del viaje, los ríos cobraban como víctimas a carretas, ganado y grupos enteros de personas. Los pioneros que tenían la suerte de llegar al otro lado escribieron extensamente sobre los horrores de las tragedias en los ríos. Para evitar estos peligros, los hombres de una caravana quitaban las ruedas de la carreta y colocaban la caja de la carreta sobre una balsa improvisada o un bote hecho de piel de bisonte. Algunos grupos se atrevían a cruzar aguas poco profundas, lanzándose a cruzar el río de una vez, solo para destruir sus ruedas al chocar con piedras o quedar atascados en el fondo lodoso. La emigrante Polly Kuhn escribió lo siguiente en su diario de 1852 mientras viajaba a Oregón. Llegamos a un ferry sobre el río Iowa. Fuimos testigos de una escena sumamente angustiante. Algunos emigrantes habían llegado al ferry antes que nosotros y ya habían cruzado un carro y parte de la familia. Al intentar cruzar con 3 yuntas de bueyes sin haberlos encadenado al bote, retrocedieron y hundieron el bote, ahogando a 3 hombres, uno de los hijos del emigrante de 16 años y 2 de los encargados del ferry. Un cuarto hombre logró nadar y salir. Nunca he sentido más simpatía por ninguna desgracia que por los emigrantes que estaban en la orilla y vieron a uno de los suyos hundirse en la corriente rápida sin poder prestarle ayuda alguna. El clima y el caos implacable de la madre naturaleza también hicieron que la vida en los senderos estuviera marcada por la miseria. Los vientos fuertes levantaban tormentas de polvo y ralentizaban el avance. Las tormentas eléctricas provocaban todo tipo de caos, desde lluvias torrenciales e inundaciones hasta tornados y rayos. Las tormentas de granizo eran de lo peor entre lo peor del clima. Las corrientes ascendentes frías chocando con frentes cálidos tormentosos producían enormes y letales granizos, lo suficientemente grandes como para matar incluso a un adulto completamente desarrollado. Las tormentas de nieve y ventiscas no eran tan comunes, siempre y cuando la caravana lograra cruzar las rocallosas a tiempo. Algunos rezagados desafortunados se toparon con el clima invernal a principios de otoño, y en muchos de esos casos no había salida. El grupo Donner sufrió el más infame de los incidentes nevados. Todos sabemos lo que les pasó a ellos. El calor extremo era el asesino silencioso de la madre naturaleza. No solo causaba insolación, deshidratación y labios ensangrentados y ampollados, también hacía que las ruedas de madera de las carretas se encogieran. Algunos grupos quitaban la rueda y la dejaban remojando en agua durante la noche para evitar que fallaran los aros de hierro. Pero eso no siempre funcionaba. Con ruedas deformes venían los accidentes de carretas y el ciclo comenzaba de nuevo. La vida en las caravanas del viejo oeste no era un infierno solo por los accidentes. La carreta en sí era una cámara de tortura.
La mayoría de los vehículos de pasajeros usados en los caminos eran de un tipo específico llamado carreta Independence, también conocida como carreta estilo Murphy o goletas de la pradera. Estas carretas medían aproximadamente 11 pies de largo, 4 pies de ancho y 2 pies de profundidad. Eran caras para la época, costaban alrededor de $185, incluyendo la cubierta de lona. Los límites de peso eran de 1,800 a 2,200 libras, y cualquier peso por encima de ese límite a menudo resultaba en armazones rotos y fallas estructurales. Los carromatos con estoga también se usaban en la frontera. Sin embargo, estos solo eran utilizados por compañías de transporte de carga y no transportaban familias en el camino, como Hollywood podría hacerte creer. Los Conestoga tenían una forma curva para mantener su contenido en su lugar, y con 17 pies de largo y 11 pies de alto, eran demasiado incómodos para la travesía de los emigrantes comunes a través del país. Aunque los carromatos estilo Murphy estaban diseñados para transportar personas, los emigrantes no siempre se sentaban dentro de ellos durante la travesía diaria. Las carretas de la pradera prácticamente no tenían suspensión, solo contaban con un juego de resortes bajo el asiento del conductor y ninguno en los ejes. Sentarse en una carreta en movimiento significaba sentir cada bache, piedra o surco del camino. También significaba llenarse de suciedad. Las lonas no bloqueaban toda la lluvia ni el polvo. La emigrante Martha Maupin lo dijo mejor. Cito: "Las cubiertas desgastadas de las carretas ya no se veían blancas. El polvo gris cubría cada superficie, metiéndose en cada rincón. Animales y personas por igual se veían delgados, fin de la cita. Así tanto adultos como niños preferían no sentarse y en su lugar caminaban por los senderos del oeste. Caminar significaba un esfuerzo físico como nadie había experimentado antes. Migrar 3,200 kilómetros a pie es suficiente para desgastar el cuerpo, incluso de los hombres más fuertes, y mucho más el de los ancianos, los jóvenes o las mujeres embarazadas y enfermas. Suma las subidas cuesta arriba, cruzar ríos, el terreno irregular y la falta de calzado adecuado. Y es fácil imaginar el dolor insoportable que sienten los inmigrantes. El esfuerzo físico era igual de intenso que el esfuerzo mental. El desgaste mental de la migración hacia el oeste elimina cualquier idea de una aventura romántica. Viajar en carreta era un proceso lento y agotador, que adormecía la mente de los viajeros mientras soportaban la misma rutina extenuante día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Los animales, específicamente los bueyes, solo podían soportar 15 millas por día, y sin ellos no habría migración en primer lugar. Un viajero anónimo escribió lo siguiente. Cita, sábado 25 de mayo. Todavía viajando por el río Platte. El camino es un poco monótono. El paisaje no cambia mucho, fin de la cita. Otro emigrante, George Curry, escribió una vez en su diario, cito: "Estoy cansado del viaje a paso de caracol de las carretas, fin de la cita". La otra mitad de esta batalla psicológica en el camino era la angustia del riesgo y dejar toda una vida atrás. Al principio, las familias se resistían a la estrategia sensata, pensando que podían llevar todas sus pertenencias en su carreta. La gente más adinerada tentaba a la suerte y empacaba varios carromatos para el viaje, llevando a los bueyes al límite y buscando problemas más adelante en el camino. Como siempre, los problemas eran inevitables y esa solución de cargar de más se convirtió en un problema de sobrecarga. Así que los emigrantes se veían obligados a angustiarse al decidir qué tirar y qué conservar, ya fuera comida, suministros o los animales debilitados que necesitaban ser sacrificados. El fuerte Laramie, en lo que hoy es Wyoming, tenía el apodo de campamento del sacrificio debido a todos los muebles, alimentos y barriles abandonados que llenaban los senderos cercanos. Al desechar comida y sustento, vinieron periodos de hambre y muerte como resultado. Los emigrantes comían lo mismo durante 6 o 7 meses seguidos. Harina para pan, frijoles, tocino salado, papas, cecina, fruta seca y café. Si las cosas se ponían difíciles, los más duros atrapaban serpientes o perritos de la pradera y también se los comían. Si se acababa la leña, los viajeros usaban estiércol seco de bisonte, conocido como buffalo chips, para alimentar las llamas en el campamento.
Para los más desesperados, como el grupo Donner, el canibalismo era mejor que morir lentamente de hambre. Por encima de todo, el peso más grande en los caminos del oeste era la tortura de no solo irse, sino irse y descubrir que su destino no cumplía con las expectativas de su nuevo sueño americano. Migrar hacia el oeste no era barato, requería un compromiso financiero que les quitaba a las personas cualquier apariencia de red de seguridad. Incluso si una caravana llegaba sana y salva a Fuerte Laramie, reabastecerse en el campamento Sacrificio daba crédito a su nombre. Los productos tan lejos en los caminos tenían precios aumentados a grados catastróficos. Los migrantes pagaban hasta 20 veces las tarifas del este. Y lo peor de todo, no podían regresar. No podían volver a casa. No podían usar crédito local ni intercambiar trabajo por bienes. Estaban atrapados en una tierra implacable. No tenían amigos ni familia extendida que viniera a rescatarlos. Y muchos de esos amigos o familiares nunca volverían a ser vistos. Se sentían aislados. Se sentían traicionados. Estaban llenos de un arrepentimiento que tú o yo nunca podríamos imaginar. Al llegar a Oregón por los pelos y sin un centavo a su nombre, muchos emigrantes encontraron que el paraíso de Cascadia no tenía nada de maravilloso. Según el Servicio de Parques Nacionales, cito: "No todos los que llegaron estaban contentos con lo que encontraron en el valle de Willamette. Décadas de promoción sobre Oregón habían elevado tanto las expectativas de algunos viajeros que la realidad fue una decepción". Fin de la cita. En otras palabras, los inmigrantes lucharon a través de un infierno en la tierra, y al otro lado solo se encontraron con otra forma de tormento. Está de más decirlo, pero muchas de las personas que sobrevivieron al viaje en carromato por el viejo oeste probablemente desearon su propia muerte antes que volver a hacerlo. E incluso aquellos que encontraron que el territorio de Oregón, el clima de California o la sociedad mormona valían la pena después de las dificultades de los caminos, sufrieron pérdidas extremas en el trayecto. Pérdidas que nunca recuperarían en esta vida ni en la siguiente. Uno de esos inmigrantes, de nombre Loren Hastings, lo dijo mejor, cito: "Miro hacia atrás en el largo, peligroso y precario camino de los emigrantes con cierto grado de romanticismo y placer. Pero para otros es el cementerio de sus amigos". Para más historias como estas, asegúrate de darle like al video, dejar un comentario y suscribirte al canal para que nunca te pierdas otra edición de Huellas de la Frontera.